Buenas noches. Vamos a hablar hoy de cine ligado a la música, una película y un disco. Vamos a hablar de The Wall y de Pink Floyd, una banda icónica, una película icónica, un disco icónico. El 11º disco de Pink Floyd, una banda que tiene seguidores de culto, como se dice. Ese disco ni que hablar. Hasta el día de hoy su videoclip es de los más especiales, más mirados, extraído en realidad de la propia película, ¿no? Que de por sí ya es icónica en todo aspecto, puesto que las ilustraciones en su momento eran espectaculares para la época, para el año 82 en que salió la película. El disco es del año 79 y volvemos a recomendar cuestiones clásicas, entre comillas. No estamos hablando ni del origen del cine ni de la música, pero estamos recomendando un cine y un disco doble, que en definitiva eran dos long play, dos discos de vinilo, dos álbumes o un álbum doble, para ser más exactos, precisos, que contenía la duración del primer disco era de 39 minutos y la del segundo de 42 minutos, en total 81 minutos entre ambos. Sí, era básicamente un disco conceptual, lo cual fue muy avanzado, profundo para la época, si bien toda la época ya de la irrupción de los Beatles arrancaron las propuestas más profundas, y digamos que el The Wall sería uno de los discos más trabajados en ese sentido, como una historia, la historia de un personaje, Pink, que en la película fue representado por un músico justamente de otra banda, Bob Geldof, y que básicamente tanto en la película como la película no se apartó demasiado de lo que plantea el disco. El planteo es que Pink perdió al padre en la Segunda Guerra Mundial, que es sobreprotegido por la madre, que va a la escuela en la década del fines de los 40, principios del 50 quizás, y la educación es opresora, estricta, y entonces él plantea que él construye un muro para poder lidiar, como todos, ¿sí? Si bien la de él podría ser una situación traumática, crecer en una infancia traumática, todos desarrollamos un muro, ese es el planteo. De hecho, en algún momento en el propio colegio, él, siendo un niño, quiere escribir poemas y al ser descubierto un docente se burla en la propia clase, cosas típicas por las cuales pasan todos los artistas, sobre todo el artista varón en la infancia. Es curioso el crecimiento que experimenta hoy en día, que hablamos de inclusión y de lenguaje inclusive y toda esta propaganda política que no es más que moda y de modé, y que no incluye nada, todo es excluyente, busca excluir a los que no piensan igual. En realidad el objetivo no es generar un nuevo idioma, es generar otro muro, otra barrera, otra gran muralla china, puesto que el idioma no fue creado por nadie, sino desarrollado entre todos nuestros ancestros, en el caso del habla hispana, y que llega a la actualidad regido en sus reglas ortográficas por la Real Academia. La Real Academia ni inventó el español ni lo sigue inventando, va incorporando al diccionario
las nuevas acepciones o las nuevas palabras reconocidas que se generan en el uso. Así que pretender que se hable de un modo que no sea utilizado en la práctica es tan antidemocrático como los cuestionamientos que se hacen porque en lo demás nos resulte cuestionable, gracioso, etc. Además de antidemocrático. Tiene que surgir en la práctica, esa es la única manera en que los idiomas se autogeneran por el propio uso de la sociedad. Nosotros hoy queremos recordar este disco que nos parece justamente también emparentado hasta cierto punto con 1984 que recomendamos ayer, porque el planteo de Wall en cierta forma también tiene mucho que ver con todo ese gran Big Brother del 1984, y qué mejor disco que The Wall y qué película mejor dirigida por nada más y nada menos que por Alan Parker, para profundizar en ese planteo, ¿sí? En ese muro constante que todos construimos y que nos construye también la propia sociedad alrededor, para medianamente, diplomáticamente funcionar, y que nunca nos permite ser 100% genuinos. Como decía Borges a la vez, alguien 100% honesto que diga 100% la verdad sería imposible también en esta sociedad, ¿no? A nadie le interesa escuchar que le queda feo el peinado, que está gordo, decir la sinceridad absoluta tampoco es como vemos el paraíso, como plantean algunos. Sería un paraíso autista, como vemos en el caso de las personas con esa peculiaridad. Son queribles, pero a la vez también es cierto que su característica, el de decir la verdad, es chocante, ¿no? Bueno, entonces es un muro que aparece en la película, incluso hasta para hacer arte, ¿no? Cuando querés hacer poemas en la escuela, ¿cómo puede surgir un artista si primero se burlan de un niño, ¿no es cierto?, que hace arte, y para que luego derive, crezca, madure y sea el artista que todos consumiremos cuando ya triunfe, cuando ya sea consagrado? Y así es como funciona el sistema hasta el día de hoy. Aquellos que hablan de lenguaje inclusivo hacen lo mismo con cualquier artista y con cualquier en proceso de desarrollo, ¿sí? Hasta que no es consagrado, es criticado por lo que hace, por vestir, su manera de vestir, por su pelo, por sus jaros, por sus tatuajes, todo aquello que nos lleva a construir un muro, que es un muro, el mismo muro que nos construyen los demás, y que lamentablemente es imposible de derribar, sí. Bueno, en paralelo con 1984 que propusimos ayer, proponemos hoy que miren la película The Wall del director Alan Parker, protagonizada por el músico Bob Geldof, y que escuchen, tienen para rato para escuchar, tienen 81 minutos de dos discos que componen el álbum doble de The Wall, para escuchar los hermosos temas que contiene ese álbum, además álbum de culto si los hay, de fines de la década del 70. Bueno, con eso por hoy creo que la recomendación más que atractiva, espero que les guste, y tratamos de por ahora recomendar contenidos relacionados con el contexto que estamos en cuarentena, así que tenemos un muro
vivimos en un muro en este momento en la puerta de nuestra casa. Un muro legal, obviamente ahora se está flexibilizando un poco dependiendo de qué lugar estemos. Acá en Misiones quizás, en otras partes del país están casi que en la fase 1 nuevamente. Así que hay que ser consciente de que no es general en el país ni en el mundo. Y que de hecho veremos cómo sigue progresando esto, por cuánto tiempo la gente sigue usando barbijos aún después de que termine definitivamente las cuarentenas y demás, cuánto modifica nuestra cotidianeidad pre-cuarentena, la post-cuarentena. Así que para eso la mejor manera de reflexionar es recordar aquellas obras que ya nos adelantaban todos estos tristes porvenir que han venido y ya son realidad, y que incluso hasta ya hace varios años que ya se vienen experimentando. Sí, por hoy suficiente, pero que les guste. Quizás sí. No, ensayo sobre la ceguera todavía no. La próxima trato de hacerlo uno por día. Buenísimo ese, es cierto. Está en sintonía con el tema. Gracias, Norma. Muchas gracias al aporte. Todavía no. Trato de recomendar una por día porque encima que sabemos que la gente no lee tanto, no es tan fanática de la lectura como si lo es por todo lo que sea audiovisual, pero esperemos que este contexto de aislamiento social obligatorio lo vuelque hacia la lectura, encuentren en los textos una manera de canalizar tanto tiempo. El ocio creativo, este programa surgió como eso, por ejemplo. Y leer no tiene par. ¿Quieren una recomendación de autoayuda, un texto de autoayuda para recomendar? La mejor lectura de autoayuda es leer. Ese es el mejor texto de autoayuda que se puede recomendar. Lean. Leer es el mejor texto de autoayuda. ¿Sí? En vez de leer todos los mismos chamullos que van a encontrar en toda la literatura de autoayuda que está redactada con fines comerciales, con todo el respeto que me merece aquello que lo lean, sepan que eso tiene un discurso muy armado, igual que el religioso, etcétera. Pero no vamos a cerrar esto hoy con eso, porque es susceptible, mucha gente no le va a gustar que le toquen esas cuestiones. Entonces son discursos muy armados, muy fáciles de desarrollar y de escribir, y lo más lindo que existe para los que nos gusta de leer literatura, porque te vuela la cabeza, porque te hace pensar, y porque, bueno, leer es más difícil que mirar la tele, es cierto, pero también es mucho más copado. Agradezco la sintonía a todos aquellos que hayan visto y que vayan a verlo, y volvemos a recomendar The Wall, película, The Wall, disco, obviamente la película es una consecuencia, un apéndice del disco, pero bueno, está buena la película, sobre todo porque la animación con la que cuenta para aquella época era de avanzada y es artísticamente hablando muy superior incluso a la animada que se usaba ahí, que será tecnológicamente mejor, pero artísticamente mucho menos desarrollada, ¿sí? Así que totalmente recomendable la película y totalmente recomendable el disco, obviamente. Muchas gracias, quédate en casa, y para otro día la recomendación que me hace acá Norma Ayala, voy a comentarles Ensayo sobre la ceguera, terrible libro, también apropiado tiene razón Norma, muy apropiado para el contexto en el cual estamos, una pandemia de ceguera en ese caso,
en la cual vivimos, creo yo, ¿no? Buenas noches, Nia Norma, un abrazo, gracias por la participación y la recomendación y el recordatorio. Vivimos una pandemia de ceguera hace mucho y los gobiernos quieren. Bueno, en realidad me olvidé de redondear la idea. Lo que yo quería plantear con el tema de la influencia en la educación de Wall es que el sistema educativo argentino hace lo inverso a lo que plantea de Wall en el sistema educativo británico. El sistema argentino lo que ha hecho es alejar de la educación pública a todos los que alguna vez pasamos por ella y que hemos hecho toda la educación primaria, secundaria y universitaria en la educación pública, y en cambio los hijos, yo no tengo, pero lo que aquellos contemporáneos conmigo, todos sus hijos ya fueron a escuelas primarias, secundarias, universidad pública, a veces la universidad tal vez privada, perdón, a veces tal vez sí la pública, pues la pública sigue siendo mejor, pero van porque el Estado se ha encargado en esta suerte de 1984 de alejar a los ciudadanos de la educación, porque le propone un campo de batalla y una pérdida de calidad educativa en sus escuelas, y entonces el ciudadano que tiene un mínimo poder adquisitivo invierte en la educación de su hijo en alguna escuela pública o universidad pública para que el hijo esté con un banco asegurado, con unas condiciones, con un laboratorio acorde, con todo aquello que debería garantizarle el Estado, pero que promete mucho y hace poco. Del mismo modo que se clausuró con Cromañón porque mató a un montón de gente, y las universidades siguen acumulando y acumulando y acumulando gente, y qué va a pasar el día que se caigan algunos de los edificios con una población estudiantil exagerada, y que algunos de estos mentirosos políticos, charlatanes, arengador suburbano, diría Charlie, explique entonces si la educación pública se puede seguir garantizando del mismo modo en un mismo edificio. Es decir, la educación pública, para que sea pública y que sea gratuita y que sea para todos, entonces tiene que ser en varios edificios con mucho más personal docente y no con el mismo docente dándole a 800.000 alumnos cuya calidad de clase entonces obviamente va a decaer, obviamente, porque un solo, por más genio capaz que sea el docente, la calidad de esa clase o de esas clases se va a debilitar porque la persona está saturada para poder dar abasto. No está interesado el Estado en educar, no es cierto, y esa es la prueba fáctica, concreta de toda esta mentira propagandística para comprar voluntades o votos y acomodarlas o darle planes y robarles el futuro, porque a aquel que piensa no le interesa que le regalen nada, va por más, va por todo. Vamos por más, Norma, gracias, muchas gracias por la recomendación, y por nuestros alumnos siempre tienen que ir por más, y el consejo en mis clases y en las tuyas, y yo sé que todo aquel docente, que casi todos los docentes, vamos a ser honestos, están comprometidos en esta causa de abrir la cabeza y enseñar a pensar, además de impartir contenidos, ¿no? Muchas gracias. Quizás me fui, exageré un poquito, pero es la realidad, es lo que engloba, es muy complejo, lo plantean estos autores, por eso uno los admira, porque obviamente la capacidad de incorporar tantos planteos en un solo disco, en una sola película, en un solo libro, qué capacidad creativa, ¿no es cierto? Y por eso los invitamos nuevamente a leer 1984, a escuchar The Wall y a mirar la película de Wall. Y mañana u otro pasado vamos a hablar de ensayo sobre la ceguera del premio Nobel portugués, que ahora no me está saliendo el nombre porque bueno, así es la memoria, cómo funciona, ¿no? Volvemos con el ensayo de la ceguera mañana o próximamente. Un abrazo para todos, muchas gracias, quédate en casa y nos vemos
en la próxima entrega. Hasta la próxima.